Bueno, para hablar del árbol del karma nos tienes que explicar de dónde viene, es decir, cómo se ha ido fraguando y qué es el karma para ti. El árbol del karma es una técnica de autoconocimiento que yo desarrollé partiendo del análisis de los personajes del arte dramático. Es decir, ¿por qué Hamlet es Hamlet? ¿Por qué es así? Entonces tú, cuando tienes que hacer el análisis de cómo voy a ser, cuál es mi deseo, por qué funciono así desde el personaje, ¿no? Cuáles son mis antecedentes, qué tipo de padres he tenido, qué tipo de infancia he tenido, cómo me relaciono con el mundo, qué es lo que temo, qué es lo que más me gusta hacer, qué es lo que no puedo evitar hacer, qué es lo que no quisiera que sucediera. Son todos este tipo de preguntas que tú te tienes que hacer para analizar el personaje, para poder saber cómo es tu personaje, ¿no? Y tú lo haces basándote en el texto. ¿Sabes? ¿Dónde se encuentra en el texto que Hamlet no sé qué, o que Dorian Gray no sé cuántos, o que Don Juan... ¿Por qué Don Juan es así? ¿Qué relación tiene con lo femenino? ¿Por qué relación tuvo con su mamá? Entonces dije, joder, si es que esto es psicología, tío. Esto es psicología. Cuanto más sepas de psicología, mejor actor eres, ¿sabes? Y entonces empecé a buscar en esto. Y entonces absorbí de todas las fuentes posibles. Entonces fui, depurando una especie de test, ¿no? Que son unas preguntas formuladas de una manera muy específica para generar un tipo de libertad a la hora de responder y que tengan un punto de vista muy simbólico y tal. Y entonces, sobre estas 200 preguntas, por ejemplo, se hace una extracción de la esencia de lo que más habla la persona. O sea, si el 80% de las respuestas van dirigidas hacia la relación éxito-fracaso, y nosotros buscamos que hay aquí en estos antecedentes muy marcados los conflictos de éxito-fracaso en papá, mamá, en mi primera infancia, y además fracaso en el parto, y lo vemos anterior, y en los abuelos, y haces... Hostia, es que esto es como... se va transmitiendo como si fuera un eco que se transmite a través de las generaciones y dándose la vuelta, porque no es una repetición, no es una copia, es como que hace positivos y negativos y se va girando en cada generación. Entonces una madre muy invasiva crea una hija que luego es una madre muy dejada, y que esa madre muy dejada crea una hija que, como no ha tenido suficiente madre, vuelve a acaparar a su hija, y así se va girando en las simetrías, ¿sabes? Y vas encontrando estos patrones, y entonces puedes extraer la idea abstracta y concretizada, o sea, parece una contradicción, pero es como que es la idea simbólica, digamos, y concreta de cuál es tu samskara principal, que el samskara es el karma principal al que estás condenado, digamos, o el que más se repite en tu vida, y por tanto de la impresión principal de la que te tienes que liberar para poder acceder a los niveles superiores, porque si no, lo que va a pasar es que vas a vivir una reiteración de un sueño como una pesadilla que no se resuelve emocionalmente ni cognitivamente, y entonces se sigue soñando una y otra vez. Es muy curioso, por ejemplo, que yo, como actor profesional, nunca tuve pánico escénico, nunca. Siempre me daba la sensación de que a mí no me parecía para tanto eso de salir ahí, que si me equivoco, pues oiga, pues ¿qué? Pues me he equivocado, si somos los bufones, tampoco es para esto, No, había como una cosa ahí de, qué importante todo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y sin embargo, yo a día de hoy sigo soñando el mismo sueño que a ti te va a gustar. A ver. Sueño que voy a hacer Hamlet en el Covent Garden y que no sé inglés. Muy interesante. Y yo digo, pero que es que no sé inglés, y todo. Bueno, venga, pues lo improvisas. Y yo, pero que no se puede improvisar 3 horas de Shakespeare en verso. Entonces, venga, Mariana escena, tal. Y es muy recurrente en mi sensación, esta sensación de, oiga, a mí no me pongan aquí si yo no sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes la movida? Como que siempre te ves tu idea de ti no está, digamos, a la altura del diseño que te obligan a realizar, ¿no? Eso es. Yo tengo un sueño que es prácticamente igual. Yo tuve un pasado como ilusionista con el que todavía tengo que reconciliarme, es un trabajo que tengo pendiente, y sueño muchas veces que tengo que salir a actuar, a hacer uno de los bolos, y que no tengo ni el material, o a lo mejor tengo solamente una baraja medio rota o algo así, ni tengo tampoco como un programa claro de lo que voy a hacer, y tengo que ir ahí a improvisar, y me siento lo mismo, porque bueno, ¿y qué voy a hacer si no tengo nada preparado, no tengo baraja? Es eso. Por eso lo que decíamos en el otro vídeo de aceptar tu propia mediocridad, porque si no, tú no te puedes dedicar a esto. Eso es.
¿sabes? Porque esto es tan grande, el hablar del espíritu y no sé qué, es como que, digo, yo no tengo por qué ser perfecto, ¿no? Que esto es una cosa muy de esta sociedad en la que vivimos ahora, en la que estamos cancelando el arte de un pintor porque el pintor fuera mala persona. Eso es. O tenga unas ideas políticas O tenga unas ideas determinadas o las políticas. contrarias. Dices, oiga, ¿sabes? Dices, que Michael Jackson no sé qué, no quiere decir que no sé cuántos, que Picasso no sé qué, no quiere decir que no sé cuántos. No, hay que retirarlo. Pero vamos a retirar. ¿Quiere usted separar a la gente de la obra? Pues nosotros somos así, podemos ser maravillosamente imperfectos y completamente gilipollas hablando del ser. ¿Sabes? No tienes por qué ser la representación. A mí eso me lo enseñó Ramiro Calle también, que yo le dije, ¿y tú cómo no te sabes, eres así tan normal? Y me hace, oye, no soy un gurú, me decía. Yo soy un pandit. Un pandit no necesita ser gurú. O sea, un pandit es un erudito, alguien que transmite la cosa y lo transmite y no necesita ser la personificación de la divinidad en sí mismo. No es el Mesías, no es un Cristo, no es un Buda, y ni hay por qué serlo. ¿Sabes? Debe ser agotador, ¿eh? Ser la Vamos. personificación todo el rato del Cristo y del Mesías. No, hombre, a ellos les saldría natural, ¿sabes? Ya es una broma. A ellos les... Hay algunos que van de eso que es terrible. eso es terrible, sí. Pero hombre, si te sale natural, qué guay. Lo que pasa es que, claro, Buda no estudió budismo. Claro, exacto. Ni Jesucristo organizaba talleres de fin de semana por 3 créditos, ni nada. Que hay que tener el taller número 1 para entrar al 2, ¿no? Así, para ir a la última cena hay que tener 4 créditos. Y en el árbol volvemos al árbol del karma, ¿qué es lo que más te encuentras, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, en cuanto al karma o a las relaciones familiares o transgeneracionales, o en cuanto a las personalidades que vienen a verte, qué es lo que más abunda o lo más habitual o lo que más patrones trabajas? que más ¿Qué se patrones se repiten? repiten más? Yo creo que fíjate el del poder. Problemas en la relación con el poder. Es que el poder implica un montón de cosas. Implica la relación con el poder, es la relación con tus propios padres, de cuánto puedo yo, de qué yo no puedo, de qué yo debería poder, ¿sabes? De cuánto de sumiso soy frente al destino, cómo me tomo el poder de la vida como un mandato, soy un luchador, un rebelde, ¿no? Por ejemplo, en la estructura del poder es muy interesante porque yo, a base de hacer miles de árboles, pues se puede hacer como no solo una extrapolación estadística de qué suele contestar cada persona a cada pregunta, ¿no? Y hay algunas respuestas que son maravillosas porque son completamente originales y divertidísimas, ya os diré alguna porque es muy buena. ¿Y qué? Que me he distraído. Que es como lo que más se encuentra que tiene que ver con el poder, ¿no? Decías. Claro. Y entonces, de esa extrapolación que yo estoy haciendo de las respuestas... No, espérate. Es que ha habido una respuesta que me ha venido y me ha descolocado total. Pues cuéntanosla. No, eso ¿No? es privado y la persona si ve el vídeo va a saber que es ella. Perfecto. Y entonces ya me ha descolocado. Yo solamente luego cuando Bueno. pido permiso a veces a los pacientes, algunos me lo dan, ¿no? Para contar, siempre guardando su identidad y de incógnito ciertas cosas, ¿no? Pero no es el caso. No, lo que quería decir es sobre el poder, que tú sacas, digamos, las maneras de cómo puedo yo relacionarme de manera sana con el poder, porque al final, enlazándolo con lo que decíamos antes, de que necesito saber qué es lo sano, entonces, y enlazándolo con la idea de que yo tengo que tener disponibles todas las posibles relaciones con el poder para ser utilizadas, ¿sí? Pues yo tengo que tener claro que lo principal en la relación con el poder es discriminar si el poder es benévolo y sabio. Y el problema de esta sociedad es que los modelos de poder son perversos. No tenemos modelos de poder sabios. O sea, Nelson Mandela hay uno, ¿entiendes? Y entonces los tenemos que inventar en ficción con los Gandalf, ¿entiendes? Porque las figuras de poder se han desinvestido de bondad y de afecto y de sabiduría. Y entonces no sabemos distinguir si el poder es benévolo o es perverso. Porque si es malévolo y perverso, yo puedo rebelarme contra el poder pagando el precio de mi rebelión si lo merece, o puedo travestirme de sumiso pero en realidad mantenerme independiente porque no me compensa la batalla, o si el poder es benévolo, entonces yo lo asumo con manera natural porque mi papá tiene razón y es el bien para mí. Entonces al final es la relación con la ley, que al final es la relación con el mandato del destino de la vida. Y esto casi todas las personas, digamos, vivimos un tipo de alteración u otra con respecto a la relación con el poder, que en el fondo es la relación con el ser, o sea, con el Dios, ¿no? Con lo divino. ¿Cómo me relaciono con la ley? O sea, ¿qué tiene que hacer mi personaje con su autor? Wow.
Justo así lo Es veo yo. Yo a veces interesantísimo digo eso. que el derecho humano más básico que hay sería el de haber disfrutado en la primera infancia de un amor incondicional o algo parecido a un amor incondicional y una autoridad sana. Esto es. Ambas cosas, ¿no? Si falta o cogea una de las dos, no acabo de encontrar mi identidad por exceso o por defecto, ¿no? Que podríamos decir, entre muchas comillas, función paterna y función materna. Claro, a mí me gusta decir que la imposición de la autoridad, porque entonces te preguntan, entonces ¿cómo se cría a los niños en esta relación del poder? Y le digo, pues diferenciando las tres posibilidades, es decir, que el niño tiene que tener un ámbito de poder privado en el que tú no te metes, porque es su vida, que cada vez que va creciendo es mayor, o sea, pasa de no ser nada cuando es bebé, que no puede hacer nada, ¿no? Hasta que cuando es mayor lo hace todo, y entonces es saber cuándo le voy abriendo esto. Luego tiene un ámbito de negociación, que hay que enseñarle a negociar, porque hay cosas que se negocian todo el rato en la vida. Y luego tiene un ámbito de imposición que no se negocia y que directamente debe imponerse. Y creo que es sano que se tienen que imponer sin ni siquiera explicación, porque la vida es así. La vida te dice, vas a envejecer, y no te explica por qué. Y entonces a los niños hay que enseñarles a funcionar con la vida, y también tienen, igual que se les enseña que tienen derecho a tener su voluntad y derecho a expresar lo que quieren, también tienen que saber que esto es así y es así. El problema no es que eso, o sea, el problema no es saber cómo que tengo que ponerle un límite infranqueable, sino que ese límite infranqueable sea sano, coño, no porque tú puedes decir, Claro, que ha dicho Mariano que hay que imponerte por la mala puerta, ¡la comes, hijo de puta! Claro, no es eso lo que estoy diciendo, pero que hay cosas que son así y son así. El niño no corre hacia la carretera y no corre hacia la carretera. Y eso no es, cariño, tenemos que hablar. A mamá no le gusta que corras hacia la carretera, ¿no? Que yo he visto hasta... ¿a qué colegio quieres ir en mi vida? Pues señora, que tiene 4 años, que va a elegir el colegio por el color de la pared. Claro. No, pero es que quiero que la voluntad del niño esté muy marcada y tal, que no seas un... Hombre, que no, que esto es como si, ¿sabes? Es como si viene el vulcanólogo y te dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el vulcán? Oiga, usted sabrá que es el vulcanólogo, ¿sabes? No me metas el marrón, que tú eres mi mamá, llévame al colegio que tú creas, Claro. ¿sabes? Y eso da seguridad y tranquilidad para el Claro. niño y las bases para tener una personalidad fuerte y sólida. Claro, que el niño precisamente. pueda delegar en sus papás. Claro. Y confiando totalmente. Claro. Y no vamos a entrar en este jardín, pero eso hoy en día pasa incluso con la sexualidad, con la identidad sexual, con la identidad espiritual, religiosa y cultural, que se pretende al niño no darle nada para respetar esa supuesta libertad del niño cuando todavía no tiene construida ni las bases para poder empezar a ejercer esa libertad, porque para ser libre primero necesito una estructura desde la cual ejercer esa libertad. Claro, es como yo digo que la estructura del yo es como el Tetris, solo desaparece si las piezas cuadran. Eso es muy buena, eso es. ¿Sabes? Si las piezas están descolocadas y caóticas... Pero tiene que haber piezas primero para que cuadren. Claro. No, tú tienes que poder integrar o pelear contra algo, pero si no te dan nada, ¿no? Lo ideal es que te den la cosa más sana posible, ¿no? Yo pensaba cuando venía Vaga también, aparte de no voy a ver estos vídeos porque salgo yo, pensaba, digo, me gustaría verles con sus niños, ¿sabes? O sea, me gusta, porque como yo soy educador infantil también durante muchos años, digo, me gustaría ver cómo se integra ahí 5 churumbeles, ¿sabes? Con vosotros, porque puede ser muy interesante, ¿no? O sea, A mí también me gustaría ver eso, ¿eh? Sí. ¿no? No, por verlo, ¿no? O sea, porque pensaba yo, digo, luego los de mayores dirán, no tenéis ni puta idea, me habéis amargado la vida. Digo, da igual, lo que sepan, los naufragos que estén y lo iluminados que son sus papás. Al final dirán, tú ni idea, más de mi idea, tú has mucho libro y mucha hostia y más amargado. Sí. Y eso es lo que debe ser, ¿sabes? Ajá. Porque si ellos no, de alguna manera, yo hay veces que he visto en los árboles como es un conflicto muy poco, que se ve muy poco, pero es un complejo de inferioridad crónico porque no hay manera de cargarte a los padres porque son 2 yogis maravillosos, ¿sabes? Y entonces tú no puedes ser tú estás siempre por debajo de todo y siempre tienes un complejo de inferioridad crónico que no sabes de qué te viene y es porque tú no puedes sacarte de encima la divinidad paterna, Eso es. ¿sabes? Entonces te has quedado siempre en una inferioridad crónica porque no puedes no te puedes igualar con ellos, ya no derribarle y no sé qué, sino igualarte a ellos de somos 2 adultos, ¿no? Vas a ser siempre el niño de papá y lo vas a mantener ahí en un estatus y entonces, claro, el padre está ocupando una posición que es divina o la madre está ocupando una posición que es divina, de lo cual se reduce a que tú vas a ser siempre niño y no vas a poder madurar. Y entonces, si los padres excesivamente buenos generan una incapacidad de maduración, a veces, ¿no? Si son demasiado.
Sí, sí, de eso hablo mucho en el libro y en los vídeos, ¿no? Así es. Y a veces incluso el padre que tiene algún tipo de complejo él mismo o el que no tiene clara su identidad y necesita un hijo Ya. para sentirse padre. Y entonces infantiliza continuamente al hijo generando una especie de ley no escrita en el que está prohibido crecer o prohibido ser autónomo, prohibido ser tú mismo. Y genera una culpa crónica, permanente y continua, que es una culpa por ser yo quien soy. Yo lo llamo por esto el pecado original, porque es una culpa solo por ser o por existir como individuo autónomo que no soy el hijo de papá, ¿no? O el hijo de mamá, ¿no? Ahora, los padres hacen lo que pueden. Sí, por O supuesto. sea, todos los padres hacen lo que pueden. Y mi norma 2, digamos, en mi decálogo del árbol del karma, ¿no? De todo conflicto generado genealógicamente, digamos, te va a traer una ventaja superior. O sea, digamos, proporcional e igual. O sea, las cosas no son malas o buenas. Nunca en el árbol. Las cosas son lo que son y traen cosas buenas y cosas malas. Pueden ser más o menos intensas y entonces te traerán cosas más intensas o menos intensas, pero no son buenas o malas. O sea, si tu mamá fue una mujer depresiva, suicida y tal, pues tú eres un psiquiatra de la hostia porque en realidad lo que quieres es cuidar a tu mamá en el fondo de tu inconsciente, entonces te fundas una cantidad de hospitales y tal y te haces multimillonario con tus libros y tal. Entonces fue bueno o fue malo. Así es. Claro, entonces lo bueno o lo malo en el árbol siempre se ve que es una cuestión temporal, o sea, dependiendo en qué momento se vea y desde qué punto de vista se vea, ¿no? O sea, para las langostas del Titanic, el naufragio fue un milagro. ¿Sabes? Claro, entonces dice, ¿fue bueno o fue malo? ¿Para quién y en qué momento? Porque para James Cameron y todos los que trabajaron en la peli después, fue bueno. Entonces las cosas no son nunca ni buenas ni malas y eso se ve en el árbol, sino son intensas o no intensas, comprendidas o no comprendidas, procesadas o no procesadas, integradas o no integradas, pero no hay algo que sea radicalmente malo. Incluso se ve muchas veces, y tú lo habrás visto, como los hechos en sí mismos que deberían ser gravísimos, a la persona no le han hecho ningún daño o no un gran daño y en cambio acontecimientos de una banalidad pasmosa, ¿sabes? Le han creado un trauma atroz solo por una mala mirada. Y o porque eran muy sistemáticos, ¿no? O porque era muy repetido, ¿no? Claro. Pero la gravedad de los acontecimientos no depende nada más que de la intensidad de la percepción que se tiene en el momento. Alguien con... Pues esto, ¿no? O sea, has vivido en la trinchera, te han abusado de ti, te han hecho no sé qué, y la persona está razonablemente sana. Y otra persona que viva en un sitio más ideal le traumatiza que pisó su madre al canario cuando se escapó de la jaula. Y a partir de ahí ya vio a la madre como Cali la destructora y ya le hizo toda una asociación rarísima que viene de cuando él estaba en gestación, que sé que tenía 2 vueltas de cordón y entonces a partir le coge fobia a lo femenino y se lía pardísima por una chorrada, ¿sabes? Y eso en el árbol es súper interesante a veces, como haces, joder, tío, qué desencadenante más simple de una cosa que era telúrica y profunda ahí metida en el fondo del inconsciente, ¿sabes? Entonces, es súper interesante porque el árbol del karma es como ver la película, la obra de teatro, la narración de un guión que ha escrito Dios. Entonces siempre es interesante. Así es. ¿Sabes? ¿Y haces un árbol del karma también de pareja? O sea, ¿puede ir una pareja...? Sí, sí. De hecho es para ver los riesgos también de la relación, digamos, o las luces y sombras de esa relación y para ver los riesgos, digamos, o las luces y sombras de los propios niños, ¿no? Y cómo se va a transmitir esto o sea, de un hermano a otro, ¿no? Porque esto que dicen, pues yo los he criado todos igual, que es una frase súper típica, dice, señora, o señor, hay un niño por encima, lo cambia todo, ¿sabes? Que tú tengas una hermana mayor por encima lo cambia todo, que tú tengas un niño por debajo lo cambia todo, y que además tú no le has educado igual porque tú eres un padre completamente diferente con el primero que con los siguientes, aunque tu ideología, tus sensaciones, tal, pero el padre primerizo es a ver si se muere el niño, que no se muera el niño, y a medida que vas teniendo niños ya sabes que no se mueren, ¿sabes? Y los vas dejando cada vez más sueltos, por eso los últimos, los niños mascota que los llamamos, son unos tiranos, ¿sabes? Porque... A ver, estoy haciendo generalizaciones, ¿no? Pero ¿qué le pasa a un niño que haya, imagínate, 4 hermanos mayores, ¿sí? Y uno descolgado después, ¿no? Lo que es, venga, pues le tenemos, pero porque me he quedado sin querer, ¿sabes? Este niño, nadie le pregunta nada. No, es cariño, ¿qué piensas sobre la familia? No, nadie le cuenta nada, porque es la última opinión es la de él y todos ahí como, Carlitos, tú lo que tienes que ser el majete, ¿vale? Y cuando quiere acceder a las habitaciones de los hermanos,
no le hacen mucho caso, porque estos están entre su rollo, ¿sabes? La movida. Y los padres son dos señores muy poderosos que están filtrados por 4 zumbaos, porque estos niños tienen 4, 5, 8, 6 años y este tiene 2, y entonces él vive en una cueva de ogros, porque estos niños peleándose entre medias, los padres son unas divinidades lejanas, ¿sabes? Filtradas por 4 locos. Ostras, es que da un miedo lo que está contando, que es que tenemos 5 hijos, ¿no? Claro, por eso lo digo un poco, ¿no? Y entonces, viendo a Nurio, y entonces Viendo a Nurio, el claro. pequeño, ¿qué va a querer? Va a querer enterarse de todo, que su voz cuente y tener poder. Algo de eso hay, ¿no? ¿Sabes? Y va a ir a más a medida que va siendo más mayor, ¿sabes? Por eso son grandes jefes, dictadores, Bueno, que salga dictadora a lo mejor no está mal, ¿eh? con mucho poder, ¿no? A no ser, a ver, esto es en una familia razonable, sí, claro, si la han sí. machacado viva, pues no. Sí. Y es una generalización, habría que ver muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor la madre le llama Marcia a la última y eso lo cambia todo, porque ya es la única hija ya, ¿sabes? Ella pasa a ser la primogénita y entonces ya los nombres y tal, todo eso es que es súper interesante, ¿sabes? Bueno, pues yo quiero, ¿eh? Yo quiero que me Sí, hagas sí. un árbol del karma y un árbol del karma de pareja. Te vamos a dar doble trabajo. Buf. ¿Sabes qué pasa con la gente bien que no lo está... vamos a pasar. ¿Sabes con la gente que está muy, muy trabajada cuando te haces el árbol? Que está todo tan diluido que hay que buscar ahí en... ¿Sabes? O sea, cuando tú se lo haces a un chaval de 18 años que no ha visto nada de esto, ¿sabes? El árbol es de una evidencia pasmosa y extraordinaria, ¿sabes? Y la lectura es de una simplicidad preciosa, ¿no? Es que de una pureza, aunque esté como un cencerro, pero de una pureza preciosa. La gente que tiene mucho, muy, muy trabajado, hay muchas capas y que parece que muchas veces son transparencias, pero en realidad se va a encontrar, pero con mucho más esfuerzo. O sea, es decir, cuanto más trabajada esté la persona, más difícil es leer el árbol. Sí, así es. El peor paciente es el psicólogo. Claro, porque está muy reformado ya todo, ¿no? Está ya muy reformado y entonces encontrar la pauta primaria repetitiva es difícil, ¿no? Pero se encuentra. O sea, nunca sucede que un árbol no es evidente. ¿Sabes? Es más, te diría que en estos 15 años, los 2 o 3 casos que he tenido de no sé qué pasa aquí, le he dicho que venga tu madre a hablar conmigo. Que es la solución, claro, que es la solución definitiva. que yo tomaba cuando en el colegio, en el baloncesto, yo decía, pero este niño, ¿qué le pasa? Porque yo estuve 12 vale, años. vale. Claro, entonces digo, pues este niño, ¿qué le pasa? Y entonces no entendía el comportamiento del niño, no era razonable, no era predecible, y entonces decía, que vengan tus padres. Y cuando venían sus padres, lo entendía. Ahí se entiende todo. Yo tengo la misma experiencia en terapia. A veces conozco a los padres o incluso a la pareja y de repente todo se hace diáfano, ¿no? Sí. Claro, es así. Es como cuando haces un árbol de pareja, de una pareja que esté en crisis, y él te hace una versión y ella te hace una versión y son 2 versiones completamente opuestas pero completamente complementarias, y hasta que no ves las 2 no hace aquello clac, ¿sabes? Hasta que no ves las 2, y una vez que haces esto entonces ya tiene sentido lo de los padres de uno, lo de los padres de otro y lo de los hijos. Entonces es todo como... Yo por eso me hace siempre estoy insistiendo un poco demasiado, ¿no? Con el rollo de la ley de la manifestación, donde tú creas la realidad, lo construyes, no sé cuánto. Es que estoy siempre un poco ahí como irónico con esto y como, venga, que sí, que siempre. ¿Pero por qué? Pues porque yo lo veo Claro. todos los días, ¿sabes? Es como... no sé, es como ser biólogo. O sea, cuando tú ves el volumen de cosas que pasan por debajo, ¿sabes? De la voluntad, haces, pero que no, hombre, que no. Que Claro, tú no la vas vida a- inconsciente. Claro, que tú no vas a... Tú haces lo que puedes con lo que sabes de lo que te pasa, pero en realidad pasan millones de cosas mucho más profundas que tú no eres ni capaz de percibir nada. Entonces, ¿que es muy entretenido intentar verlo? Sí. ¿Que es útil el conocerse a sí mismo y descubrir más de ti y tal, y vas sacando cosas? Sí. ¿Que tú puedes construir tu vida con tu propia voluntad en base a tu neurótico ego? No, hombre, no, eso no. Y además mejor, porque como lo consigas va a ser una locura. O sea, por ejemplo, en el árbol... identificaciones, ¿no? Si yo te cuento identificaciones mías. Bueno, pues yo decidí estudiar Derecho y entonces decidí que me iba a casar con mi novia del colegio y decidí que íbamos a vivir en La Moraleja juntos y que decidí que iba a trabajar en un banco de altas finanzas y entonces decidí que nos íbamos a ir de vacaciones, todos en el yate y tal.
Entonces todo esto lo decide el yo, ¿vale? Pero nunca dice, entonces decidí que mi mujer me engañara con el vecino, decidí que mi hijo iba a tener un cáncer, decidí que se me iba a dejar de levantar con mi mujer y me iba a crear un problema sexual, y decidí que la empresa quebraba porque hubo una crisis del petróleo y entonces decidí hacerme vagabundo ¿entiendes? Claro, dices, o sea que si me van bien las cosas se las apropia el yo, y si me van mal las cosas, qué malo es el destino. Entonces, obviamente, no es más que un proceso de identificación. En que yo creo que sí lo hago o que no lo hago. Por eso todo lo que sea, Dios sabrá y gracias a Dios, pues es más sano que yo sabré y gracias a mí, o pobre víctima del mundo que no consigo, que no sé qué. Esto no tiene ningún buen mercado. Porque claro, eso es. Claro. Justo hablábamos de muy eso interesante. antes de venir a verte, ¿no? Digamos, ¿por qué el canal de Mariana Alameda tiene, yo qué sé, pues los seguidores que tienen, y luego están otros hablando del Claro, secreto, sí. líder de la manifestación con 1,5 millones de seguidores? No. Justo he visto un vídeo de uno de ellos, que no voy a decir el nombre, que decía, ¿por qué no estáis manifestando bien? Porque Sí. vuestra mente inconsciente os sabotea, y hay una técnica definitiva que nunca falla para que esto A no ver, si es que tomarse aquí. si ven mi canal y pues tú no existes, no puedes Eso, hacer nada, entonces eso, todo está claro, predecido, eso no- pues no dices, vende mucho. anda, esta mierda. ¿Sabes? Claro, ¿a quién le Eso- apetece ver eso? Pero, Sombra, la luz, eso no interesa mucho. pero sin embargo, o Pero sea, es lo que- es, es lo que y, es. y es lo que hace que no vivas frustrado todo el rato y que estés mucho mejor. Porque el otro necesariamente va a vivir delirios y fracasos continuamente. Claro. ¿Sabes? Así es. Y es una fábrica de frustración. Que no quiere decir que tú no tengas que orar para pedir lo tuyo. Claro, es que una cosa no quita la otra. Claro, yo creo fielmente en el destino divino de las movidas. Y por eso La movida. Y por eso digo, por favor, destino, pero no digo yo voy a construir con mi co-creación de mi dedito mágico, ¿entiendes? Porque eso es, ¿sabes? El principio básico de la magia clásica es no cures en tu nombre. En el momento en el que tú te pones tú de agente, karma. Eso, justo es así. Claro, entonces ya tú tienes que hacer en el nombre de Cristo, yo te bendigo. Tiene que ser todo de fuera, ¿sabes? Que esto es a la que me lo dice, o gracias no sé qué, o la Virgen de San Pancracio, o no sé cuánto, ¿sabes? Todo, quítale el marrón a tu yo de las mierdas y de los halagos, porque solo te va a traer chungos, ¿sabes? Así le puedes echar la culpa a Santa Rita, que es mucho mejor. Claro, eso. Yo digo siempre en terapia que yo no hago nada, solo abrir un espacio para que pase lo que tenga que pasar. Claro, ¿no? claro. Eso es, sí. Si no, te invistes ahí de... Claro. Claro, tú haces eso, haces un árbol y después va y se tira al metro. Claro. O haces el árbol y después se ilumina y el Buda, que se lo has hecho tú. Se lo ha hecho él. ¿Y él se lo ha hecho queriendo sin querer? No. Qué bien. Pues el secreto, no me resisto a contar esto, el secreto que tenemos para integrar nuestras vidas y nuestras actividades con los 5 hijos es que tenemos la casa tan desastrosa Ya que no, te hemos bueno. respetado y nos ha dado vergüenza invitarte y por eso estamos aquí en Centro Nahual. Esto ha sido el secreto. Pero en la próxima te invitamos. Yo ya creo que superas es que es esta prueba. imposible. Sí. Yo he hecho campamentos de verano toda la vida, ¿sabes? Es imposible. Se lo va a pasar bien. con Acabará cinco churumbeles. saltando encima Se del acabará sillón. saltando en el sofá con 5 niños encima. Con no 5 está mal. churumbeles es imposible que la Porque casa es muy esté- divertido, pero la Claro, casa está hecha pero un agotador. desastre. También Y agotador. ¿no? agotado, sí. ¿Y cómo lleváis el tema de cuando te pones como un pipo, ¿no? Porque, por ejemplo, los yogis aquí, ¿no? Las madres yogis, nuestras profesoras yogis, por ejemplo, que son unas madres estupendas y no sé cuánto, pero han ido evolucionando del... Cariño, voy a cambiarte el pañal con plena conciencia. ¡Ah, Carlitos, te reviento la cabeza con un ladrillo! ¿Cómo no te bajes de ahí? ¿Sabes? Quiero decir, y entendiendo... lo sano de la libertad expresiva dentro de los límites, ¿sabes lo que te digo? O sea, no hacer... Es que si no también salen muy débiles. O sea, si tú no le de vez en cuando no le sacas la zapatilla... Claro. pues también- Quiero decir, porque si no, si su mamá escribe libros de filosofía maravillosa y es una mística que te caes y no sé cuántos y no sé qué, necesitan una mamá que también tenga un aspecto de Kali la destructora, porque si no... Claro, si no tiene un aspecto de Kali la destructora, no saben manejarse con el femenino. Luego, cualquier expresión femenina les va a aterrorizar, porque el modelo de mamá tan blanco, tan puro, tan... A ver, que no digo que tú seas así, que a lo mejor eres una loca en casa que flipa, pero lo digo porque me puede parecer gracioso, ¿sabes lo que te digo? Y los maestros no tienen... Los maestros, al menos los que yo he conocido, se permiten su imperfección. ¿Sabes? Bueno, Porque... a veces hay ira divina, o sea, tienen la ira, pero que claro, es la ira divina, ¿no? Algo así. Pero va llena de amor en el fondo, ¿no? Es cuando ni Sagardata, no, cuando Nityananda le te pegaba un zapatillazo
a su alumno porque estaba mal en meditación y el alumno, pum, a lo mejor se iluminaba. Entonces dices, pues a lo mejor te tienes que llevar un zapatillazo, ¿no? Porque la vida da zapatillazos. Entonces tienes que enseñarles a manejarse con el horror también. Hostia, no sé si estoy siendo demasiado... A ver, es que del otro ya hay mucho, entonces no, pasa nada. Es correcto. La clave es no hacerlo como desde la complacencia de tu ego. Es decir, no he hecho la peta a mi hijo porque yo vengo cansado del trabajo, porque a veces es inevitable. Y aún así, a veces sucede. Y cuando sucede, pues lo que intentamos luego es ser sinceros, ¿no? Lo que sucede. Claro. Es como, oye, si ves que te has equivocado, pues aquí me he equivocado yo, ¿no? Claro. Que vean que también hay sinceridad. Claro, Hay amor, hay autoridad, pero también hay sinceridad. Al final la movida es cómo educo a mi hijo bien, pues estando tú bien. ¿Y cómo es estando yo bien? Pues teniendo todos los potenciales disponibles para ser utilizados cuando el hijo lo requiera. Yo tengo que ser autoritario, tierno, amable, comunicativo, silencioso, ausente, presente. Tengo que ser capaz de ser el padre completo, la madre completa, para que él sea capaz de verlo todo y trabajárselo todo sobre mí. ¿Sabes? Y entonces aprenderá de mis movidas. Yo digo que cuando dicen es que esta persona tiene una personalidad súper marcada, digo, muy neurótico. Cuando alguien es solo de una determinada manera, no me huele bien, ¿sabes? Porque eso es... no, porque si toca fiesta, toca fiesta. Y si toca... Cuando hay en el recreo, ¿qué tienes que hacer? Disfrutar en el recreo. Cuando estás en la academia, ¿qué tienes que hacer? Ser aplicado en la academia. Cuando tienes que hablar en público, tienes que decir, aquí estoy, ¿qué pasa? Cuando te tienes que callar y aprender, tienes que callarte y aprender. Si yo solo puedo ser de una determinada manera, me estoy limitando todos mis aspectos humanos. Así es. Y una buena manera de aprender a ser de todas las maneras es hacer el árbol del karma, que dejaré en la descripción, en la cajita de descripción, algún contacto y alguna página, o sea, la web, por si a alguien le interesa, centronahual.es. No es que el árbol del karma le vaya a arreglar la vida, pero la va a entender. O al menos en lo que... un poquito. Yo en la medida en que lo conozco, porque nos dejaste ver pues un vídeo en que hablabas de eso muy en profundidad y nos has estado contando, me parece una de las herramientas más interesantes, sinceramente. Es muy interesante. Y lo dice con sinceridad. Ya. Y además dicho por él es como... oh Dios mío, lo que ha dicho el psicólogo. Y además es barato. Una cosa, porque otro cobraría por eso 4 veces lo que cobras tú. Ya, yo como tengo amigos famosos, me decían, muy famosos mundialmente. Claro. Les daba vergüenza pagar esa cantidad. No, me decían, ¿y esto por qué no lo haces en Hollywood? Me decían, tío, ¿pero cómo haces en Hollywood esto? Me decían, tú esto lo haces allí, tío, a 3.000 pavos el árbol. Me decía, ¿sabes? Digo, pero que yo no sé inglés, yo no sé... Ahí está tu sueño. Y tú ahí, el tema es con el inglés, Will, what you... Y yo, esto no hay manera de explicárselo. Hombre, sé inglés, pero esto es de una sutilidad tal, claro, ¿sabes? Que una pequeña variación en el tono de una respuesta te cambia la interpretación y yo esto no puedo hacerlo en otro idioma, ¿sabes? Porque hay preguntas que son muy sutiles. O sea, hay una pregunta muy graciosa que dice, ¿se te aparece un arcángel en tu habitación en un estallido de luz y te dice, vengo del cielo a contestarte la verdad a la pregunta que tú quieras hacerme? ¿Qué pregunta le harías? Bien. Yo necesito 2 años para pensar la pregunta. Pues esta es de las fáciles. Esa es nivel 1. ¿Sabes? Y entonces, claro, esa pregunta, que no es de las fáciles, es de las más raras, digamos, ¿no? Pero ya te hace. Tú imagínate que te dice, ¿un arcángel? No sé yo si le preguntaría algo. O sea, ya de entrada ya te niega la fantasía, con lo cual ya dices, una movida con la autoridad severísima, claro, porque... la mejor respuesta que he tenido en eso es, ¿un arcángel? Sí. ¿En mi habitación? Sí. ¿Qué le preguntaría yo? Digo, sí. Dice, ¿yo? Le diría, perdón, ¿puedo llamar a mi psiquiatra un momento? Yo le preguntaría cuál es la técnica mejor y más sencilla para mí para acercarme a lo divino o algo así. ¿Cuál es como la técnica... algo así? O le preguntaría cuál es la pregunta correcta. ¿Qué hay detrás de la muerte? Porque esa respuesta es el 85% de la población. En realidad es la gran pregunta. Claro, es que falta contexto. ¿Sabes? Entonces lo que yo querría es un contexto. Yo le preguntaría cuál es la pregunta correcta. Pero ahí se da la paradoja de que si esa pregunta es correcta, la respuesta es cuál es la pregunta correcta. ¿Entiendes? Sí. Es que todas las preguntas tienen son una paradoja. Son un juego unas sobre otras que son muy chulas, sí. Tú ves que se nota que eres psicólogo. No, es que eso me volvería loco. Sí. Tal vez la tuya, ¿no? Que hay después de la muerte. Esa es un clásico. No, si Dios existe. Y luego, por ejemplo... si Dios existe, será otro clásico, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que es que tienes un arcángel delante. Exacto, claro, pero esto no, pero esto es un clásico también. ¿Sabes? Te hacen, ¿existe Dios? Y digo, pero ¿que hay un arcángel delante? Porque imagínate que te dice el arcángel, no. Y entonces tú haces,
pues estáis sin ley ni hostias, ¿y qué hacéis los arcángeles? Ahí vais a lo vuestro, ¿sabes lo que te digo? Pero te dicen no y ya sería como, esto es el principio de una peli, ¿sabes? Aparece un arcángel. Un consejo, ¿no? ¿Cuál es el consejo más directo y sencillo de entender que me pueda dar Dios ahora mismo? ¿No? Algo así, un consejo vital. Y te dice, pues si te ha mandado un arcángel, pregunta lo que quieras. Esa es la pregunta. Claro, ¿sabes? Y es un bucle, locura. ¿sabes? ¿Cuál es el mensaje? Pues te ha mandado un arcángel para que te le conteste, le pregunte lo que quiera. Qué locura. Bueno, Sí, sí. yo como no tengo un arcángel y tengo a Mardía, de vez en cuando Eso le está pregunto. Yo otra vez me colocas ahí. ¿Y ahora qué hago yo con eso? ¿Ahora qué? Pues nada, el arcángel tienes que hacer. Te pones las alitas, ya las tienes. Pero Cali también, ¿eh? Cali también. Sí, quiere que seas Cali, está un poco También, está aquí también. la cosa como que tú tienes que ser como Cali. Vaya. Yo creo que es que el femenino, igual que el masculino se ha desinvestido y está perdido, y está o en el Australopithecus afarensis, o, ¿sabes? O soy el niño de la Play, mi mujer no me deja salir, ¿sabes? O sea, no hay términos medios. Es verdad, sí, sí. Ellas han pasado también a una posición extrañísima, porque claro, como se han desinvestido los roles tradicionales, ¿sabes? Y entonces los arquetipos de lo femenino se han quedado alterados, ¿no? Entonces se fingen. ¿Sabes? El femenino, yo noto por un poco se finge demasiado, se finge como debe ser. Sí, y a veces estereotipadamente, Sí, ¿no? se finge, o sea, quiere ser este tipo de mujer, quiere ser este tipo de madre, debe ser de así, debe comportarse con el masculino de esta otra manera. O sea, hay demasiada presión sobre cómo yo debería ser, porque hay mucha presión social sobre cómo debes ser como mujer, ¿sabes? Y incluso, pero no del masculino, que el masculino ahí ni se mete, bastante es con que no te regañe, ¿sabes? Es el femenino con el femenino. Mucha presión sobre cómo debe ser. Y a la vez hay un círculo muy bonito que se está creando también de otro lado, de apoyo y de tal. Pero están las dos cosas. Siempre el universo compensa, ¿no? Pero esta parte de permitirme a mí misma todos los aspectos de los femeninos, incluidos los tradicionales. Así es. No sé si estamos ya derivando mucho y deberíamos ir acabando el vídeo Bueno. antes de seguir desbarrando más y Ya, más. sí, podríamos acabar en cualquier lado. Hemos grabado 3 vídeos, este es el tercero que grabamos con Mariano Alameda. En el primero hemos hablado sobre todo de aspectos biográficos, que ha sido muy interesante, y le hemos preguntado cómo ha sido el paso, ¿no?, de su carrera como actor de éxito y como personaje público y famoso a dedicarse... Lo que menos quiere. Lo que menos quiere, ¿no? Ahí le hemos- Ese vídeo, nada. No, pues a dedicarse a lo que ahora se dedica, que no está muy Que claro. sí, que lo en es. realidad, si miras el vídeo, cambiamos de tema a los 5 minutos. Cambiamos de tema a los 5 y minutos y no hablamos, dura como nada la siempre, parte biográfica, lo cual es Eso estupendo. de psicología y espiritualidad, que es a lo que hemos dedicado el segundo vídeo, que yo creo que ha sido el más largo y tal vez el más profundo de los 3, y acabamos hablando en ese vídeo de un tema interesante que ha sido del sadomasoquismo y de las perversiones que hay, el mundo de Pero los muy juegos, poquito. Eso lo vas a cortar. pero muy poquito, solo vamos a cortar. Sí, no, eso no va a salir. No sé yo, no lo tengo claro. Bueno, podremos crear un vídeo específico sobre este tema si os interesa. Podéis entrar en Eso, el... si y lo comentar. petáis en los likes, Si lo ¿no? Si petáis en los petáis el botón de likes. en psicología, espiritualidad y masoquismo, el nuevo... Invitaremos a Mariano Alameda para hablar Yo no. sobre sadomasoquismo, psicología y Invita a otro. espiritualidad, ¿no? Oye, pues seguro que alguien puede No, es un decir vídeo cosas muy interesantes Se puede sobre decir ese tema. mucho sobre eso, ¿no? Claro. Pero tendría que ser no un ahora, Lacan, no ahora, ¿no? sí, un Lacan, sí. Soy muy graciosos los dos. Os podría dejar aquí, me voy y mañana por la mañana seguís los dos aquí grabando vídeo. A lo mejor luego lo vemos y hemos hecho el ridículo. No de sería el una ridículo manera. más espantoso. El Barbas y el Calvo ahí diciendo tontunas y la otra mirándonos como... Pero estos pancuatos... A lo mejor somos como... Tipicol, tío, y hemos encontrado nuestro futuro como pareja... ¡Los psicocómicos! ¡Ta, tiri, ti, ti, ti! Ostras, yo fui cómico una temporada y eso no lo tengo bien colocado tampoco, ¿eh? A ver si en tu árbol lo soluciono, porque tengo la etapa de mi vida en que fui humorista la tengo un poco descolocada, ¿eh? Habrá que ver eso del humorismo y la magia, a ver qué La había magia, ahí. sí, la tengo un poco descolocada, ¿eh? Y fue mago. En la época en que yo era mago, llegamos a ganar con mi pareja de magia en aquel entonces más de 1 millón de pelas al mes actuando. que en Era una grade cosa euros, para la digo. época, de esto hace Joder, más de mira. 20 años o más de 20 años. Una cosa alucinante. Y sin embargo ahora le tengo ¿Y era como cartas? repelús. Un poco de todo, hacemos cosas de escenario y cosas de micromagia, pero sí, cartomagia, un poco de todo.
Sí, un día Habría que hablamos verlo, de habría que este verlo. tema, habría Sí, que verlo. habría que Y verlo. luego también hubo una etapa en que me dediqué, no muy larga, 6 meses o un año, solo al humor, ¿no? A hacer monólogos de humor, Ah, qué de guay. stand-up comedy, ¿no? Y subir ahí y hacerlo. Y ahora, sin embargo, no me veo, ay, o sea, es que me da un repelús y hasta, y hablando en el vídeo de YouTube aquí en el canal, Ya. hay algo que me lo recuerda, entonces nunca sé muy bien dónde estar, me tengo que colocar esa parte. Estoy ahí Sí, descolocado. pasa un poco. Yo, por ejemplo, como actor no tenía ningún problema en sajarle las tripas al productor para pedirle más dinero, ¿sabes? O sea, era de, no, pero sí, sí, ya, pero es que yo quiero cobrar €1 más que el que más cobre, que esa fue la última cláusula que hice, ¿sabes? Eso es una genialidad, un ¿A euro que más sí, que el que tío? más cobre, ¿no? Pues dije, a que no me atrevo a hacer esto. Y como ya quería dejarlo, Ajá. ¿sabes? Pues dije, a ver si cuela. Digo, pues mira, yo es que quiero cobrar €1 más que el que más cobre. Y coló. Y coló. Y cada vez que traían a uno y le, ¿sabes? Pues claro, me subían el sueldo a mí, claro, porque cada vez que traían a uno que cobraba más, y como hay series que duran mucho, bueno. Podías entonces, haberlo hecho sin ego, un euro menos que el que más cobre. sin ego, un ¿no? egumeno. Así. Pero eso, que no me importaba sacar a tal, cuando yo empecé a hacer árboles, y al principio, los primeros años, eran free y eran a donación, ¿sabes? Porque era como, ay, ¿cómo voy a cobrar por hacer esto? Y entonces teníamos una caja en el antiguo Nahual, hace 15 años, que ponía, Nahual se mantiene gracias a tus donaciones, pero el alquiler lo pagaba yo. Pero entonces no cobrábamos por las actividades y tal. No se mantuvo, claro. O sea, creo que una vez hubo un billete arrugado y 3 o 4 monedillas sueltas, tal, no se mantenía. Entonces era de, no, tío, no voy a perder tanto dinero al mes. Entonces, porque tenía que trabajar como actor para pagar eso, ¿sabes? Y entonces dije, pues voy a empezar a cobrar. Y el mismo tío que antes le decía, quiero cobrar €1 más que el que más cobra, así con la cara levantada y como, ¡ja, qué chulo soy! Era de, ¿y cuánto vas a cobrar por hacer algo? ¡Ay! ¿Sabes? Era de, 50 €, de muerto de vergüenza. Digo, tío, esto me lo tengo que mirar. ¿Por qué no? Si es la hostia. Hombre, al principio no, pero ahora es la hostia, ¿sabes lo que te digo? Ajá. En fin. Sí, me pasaba exactamente igual. Y al es principio esto, ¿no? con Es las como terapias. un poco curioso eso. como que no te atreves a... Sí, es un poco el síndrome del impostor. Entonces, por eso insisto en lo de tienes que aceptar que lo vas a hacer mal y ya está. O sea, empiezas a relajarte cuando dices, sí, esto yo lo hago lo que puedo y ya está. Y entonces yo voy a dedicarte 2 horas o 3 horas de todo mi tiempo y mi conocimiento, y eso vale eso, que es muy poquísimo o muy carísimo dependiendo de quién es quién. Eso es. Porque otra fase que viví es cobrar en tanto en cuanto el dinero que tenía la persona. O sea, si aquí venía una superestrella, pues le decía 1.000 pavos. Y si venía un pobrecín de dinero, digo, de ahí, que no tenía para dar de comer a sus hijos, pues a €1. Pero era un desastre eso, para mí, de responsabilidad, Claro. ¿sabes? Claro. Era como, ¿sabes? Muy Ya- complicado eso. No, claro, y al final pues acabamos poniendo una tarifa fija y ya está. Muy bien. Bueno, pues voy a aprovechar para Que es hacerte- la oficial de los psicólogos, ¿no? En el colegio de psicólogos cobran 80 € por hora, pues yo Sí, algo dije así. 80 € por 2 horas. Porque como no es una cosa psicológica, Pues voy a aprovechar para hacerte una consulta. ¿Me dejas? Una Sí. última pregunta, que yo creo que ya nos hemos alargado mucho. sí, sí. Bueno, A yo es mí- que creo que luego traca, O sea, ¿no? haremos 3 vídeos de aquí o 4 vídeos. ¿no? Bueno, Sí. lo peláis, todas las tontunas las quitáis, ¿eh? No voy a quitar nada. No va a quitar nada, porque A le no ser que tú me lo divierte. pidas, no voy a Le quitar divierte nada. tu naturalidad. Claro. A mí lo que me pasaba con el personaje de mago es que era muy histriónico, porque yo actuaba sobre todo pues, en garitos, en discotecas, en el mundo de la noche, a veces haciendo magia de cerca, entonces tenía que ir como con una fuerza y un histrionismo, como tener la situación siempre muy dominada, y ahora le he pillado como repelús a eso. ¿no? No Y sé de muy bien pequeñito cómo eras encajarlo. timidito. Sí, yo era un niño gordito, empollón y un poco repipi, que sufrí mucho bullying, como tipo Martin de los Simpsons. Porque dirías que cuando haces la parte del actor, o sea, del intérprete, era como que yo me ponía un alter ego omnipotente. O sea, por ejemplo, una drag queen es una representación de de lo femenino empoderadísimo, pero llevada hasta el límite de lo esperpéntico. O sea, es omnipotente. ¿Sabes lo que te digo? Una drag queen va de omnipotente, pero en realidad detrás suele tapar la imposibilidad de serlo por tal y... Bueno, habría que analizar a cada persona, ¿no? Pero en realidad es como una superpotencia de una carencia. Cabe la posibilidad de que el niño hiciera una superpotencia de esa carencia, y cuando esa superpotencia no es necesaria porque el niño ya está equilibrado, entonces no utiliza el arma principal, con lo cual la referencia va a ir directamente a la verdad, y la verdad, al no estar investida de armadura exhibicionista, pues digamos que es más vulnerable que en el otro lado. Sí, no he entendido el 100%, pero algo de eso hablo, sí. No me O sea, queda por eso el árbol se lleva en grabación, Ajá. ¿sabes? O sea, la lectura del árbol se graba con el móvil de la persona y se la lleva a su casa para escucharla mucho rato
O sea, varias veces, porque a veces es oracular casi, ¿sabes? De rollo... Sí, entiendo. El sentido del poder, como tienes en la referencia del intrínseco de tu madre, no puede ser referida más que a través de la comunicación con el bebé, ¿qué tal? Y la persona ahí, tío, me ha dicho de todo, pero no sé qué me ha dicho, ¿sabes? Me ha dicho lo mío, pero no he entendido nada. Entonces, claro, requiere de un tiempo de procesamiento y de análisis, como cuando tú vas a coger un texto de una obra de teatro y tienes el... ser o no ser, esta es la cuestión que es más bello para el alma, tal. Espera, yo esto necesito en casa trabajármelo, no te lo puedo leer así. ¿Sabes? Pues esto es un poco, ¿no? Como te vas a ir a... O sea, si viene un profesional, por ejemplo, pues le vas a poder hablar desde con unos términos, digamos, que la persona maneja en el momento. Pero si no tiene una formación específica, vas a tener que hacer una adaptación, pero aún así la persona se lo va a tener que trabajar para que llegue a comprender todas las capas que tiene esa lectura, porque son capas que implican que si tu mamá tú tenías una gestación atrapante, digamos, y después tu mamá invadió espacios excesivos y tu novia suelen ser muy mandonas y tu jefa suele ser una tía que no te deja respirar y a ti mismo no sé cuántos, pues claro, tú le hablas del arquetipo femenino y de cómo la mujer tiene que criar pero a la vez empujar, y en el caso suyo el arquetipo no ha podido empujar, solamente trae, entonces él tiene un miedo a ser reabsorbido por lo femenino. Coño, es que son casi pelis, ¿sabes? De dioses y leyendas, y requiere de un tiempo de procesamiento. Por eso hace efecto a los años. Incluso hay veces que dice, hostia, te dice la gente, hostia, yo me he escuchado el árbol que hicimos hace 3 años, dice, y ahora sé lo que decía, ¿sabes? Lo que dijo el árbol. Pues esto. Pues ya está. Pues muy bien. Pues nos vamos a despedir el vídeo de Psicología y Espiritualidad con Marcia Repipa Familiar. Suscribiros al clink, reventar el botón de likes, ir al Patreon, comprar los libros que tienen en Amazon, ver otros vídeos del mismo canal y disfruten. Y pásenlo bien. Y bendiciones. Y bendiciones.